presenta el único, espectacular y más grande teatro de sombras jamás antes visto. Hola chicos, ¿qué es eso? Estamos creando un teatro de sombras para la función de estreno que se llevará a cabo dentro de unos días. ¿Y cómo funciona? Yo te explico. ¿Dónde lo tenía? Por aquí debe de andar. ¡Aquí está! Ahora sí te diré cómo funciona. Observa, el punto F es la posición de una fuente de luz. P es la pantalla. ¿Y ese orificio? Llamémosle punto O. Es el punto por donde pasa la luz. Observa el triángulo. A este triángulo le llamaremos A, B, C. Y se coloca de forma paralela a la pantalla y a la pared. Como el triángulo ABC es opaco, no deja pasar la luz y su sombra se refleja en la pared, que también es paralela a la pantalla y al triángulo. Mira. Observa, al pasar la luz por el orificio y chocar con el triángulo ABC, se forma el triángulo sombra A', B', C'. Cierto. Eso tiene que suceder, pero el tamaño cambia. ¡Claro! Es muy interesante. Cualquier figura que coloquemos se reflejará en una de tamaño mayor en la pared. De hecho, queremos que las figuras reflejadas por el dispositivo que estamos construyendo queden al triple de su tamaño para que los espectadores las puedan apreciar a detalle. Determinemos las distancias que debe haber entre el punto O y los triángulos ABC y A', B', C', de tal forma que el triángulo sombra quede al triple de tamaño que el triángulo original. ¿Recuerdan cuando dos triángulos isósceles son semejantes? Sí, dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales o si sus ángulos son iguales. Así es, pero para que dos triángulos isósceles sean semejantes, basta que el ángulo que forman los lados iguales de uno de ellos sea igual al ángulo que forman los lados iguales del otro triángulo. ¡Ay sí! Soy Jun, el gran sabio matemático. Yo no entiendo de qué te burlas, si eres igualito a mí. Pero bueno, sigamos. Mira, si quieres que el triángulo A', B', C' sea del triple de tamaño que el triángulo ABC, entonces el lado A', C' mide el triple que el lado AC. Y por lo tanto, A', C' sobre AC es igual a 3. Por otra parte, observa que las distancias del punto O a los puntos A y B son iguales, ya que el triángulo lo colocamos frente a la pantalla en forma paralela. Entonces, el triángulo OAC es isósceles. De la misma forma, vemos que las distancias del punto O a los puntos A' y B' son iguales, ya que la pared también es paralela a la pantalla. Entonces, el triángulo OA'C' también es isósceles. ¿Para qué nos sirve esto? ¡Ten paciencia! Ahora observa lo siguiente. Los triángulos isósceles OAC y OA'C' tienen un ángulo común en el vértice O. En cada triángulo, este ángulo es el que forman los lados iguales. Por lo tanto, son semejantes. Tienen que serlo. Así, sus lados deben ser proporcionales. Esto significa que OA' sobre OA es igual a OC' sobre OC igual a A'C' sobre AC. Eso es correcto. Estas igualdades se deben cumplir. Ahora, como la tercera fracción es igual a 3, la primera también debe ser igual a 3. Es decir, OA' sobre OA es igual a 3. Si en esta expresión ambos lados los multiplicamos por la medida del lado OA,
tenemos OA por OA' sobre OA igual a OA por 3. Simplificando, nos queda OA' es igual a OA por 3. No entiendo. Explíquenme de nuevo. Yo le explico y tú terminas el problema. ¿Está bien? ¡Está bien! Efectivamente, la expresión OA' es igual a OA por 3 significa que la distancia del punto O al punto A' es el triple que la distancia del punto O al punto A. Con un procedimiento similar, obtenemos que la distancia del punto O al punto B' es el triple que la distancia del punto O al punto B. Y que la distancia del punto O al punto C' es el triple que la distancia del punto O al punto C. Tienes razón, ahora lo veo. Entonces, para que el triángulo opaco se refleje en el triángulo sombra al triple de tamaño, la distancia del punto O al triángulo A', B', C' debe ser el triple que la distancia del punto O al triángulo ABC. Entonces, si el triángulo opaco lo coloco a 1 metro del orificio O, entonces la pared debe estar al triple de la distancia del punto O, es decir, a 3 metros. ¡Exacto! Ahora me queda claro cómo obtener una sombra que sea del triple del tamaño. ¿Ves? ¡Es muy fácil! Si ponemos la figura a 1 metro del punto O y la pared está a 3 metros de este punto, la figura se va a reflejar al triple de tamaño. ¡Increíble! El cuadro se refleja en otro cuadro del triple de tamaño. Creo que algunas propiedades se cumplen. Por ejemplo, estos lados paralelos y estos perpendiculares del cuadrado opaco se reflejan en los lados paralelos y perpendiculares de la sombra. Lo mismo ocurre con este ángulo recto del cuadrado opaco. Se refleja en este otro ángulo recto en el cuadrado sombra. ¿Acaso tú podrás hacer un teatro de sombras? ¡Te reto! Si la distancia del orificio O a la pared es de 5 metros, ¿a qué distancia del punto O se debe poner una figura opaca para que su sombra se vuelva 5 veces mayor en la pared? Y recuerden, la inteligencia puede más que la fuerza.